Comprender por qué las causas perdidas son las únicas por las que merece la pena luchar no es fácil, pero hoy contamos con un par de especialistas que nos van a ayudar a entenderlo. Frank Capra y James Stewart fueron dos genios a la hora de transmitir a través del cine valores como la honestidad y la lealtad. Gracias a su cine todos podemos sentirnos un poco mejor y pensar que en la bondad siempre está la respuesta inteligente y no tanto en el hoy tan de moda cinismo. Tú tenías fe en algo mucho más grande. Has estado jugando todos los días con absoluta decencia. Y este país puede necesitar algo de eso. Sí, igual que este maldito mundo lo necesita. Con ilusión y esperanza en los finales felices, así que hay que afrontar las películas de Frank Capra y así afronto yo también la presentación de los colaboradores que nos acompañan hoy en el Callejón de las Maravillas. Son Luis Fernández Reneo, guionista y director. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. José Luis Pozo, José Chu, miembro del Cine Club Mariana de Talavera de la Reina. ¿Qué tal, Benzi? Bien, feliz por ver una película de Capra. Ajá. Como imagino que también lo estará José María Soria, presidente del Cine Club Mariana. Por supuesto, un placer estar aquí con Capra y con vosotros. Buenas noches. Es que Capra siempre es garantía de que las cosas no van a acabar muy mal, ¿verdad? Bueno, era una época en la que hacía falta también esta película. Como ahora. Claro. y de hecho, no puede ser más vigente esta película. En fin, no quiero entrar en temas escabrosos, pero ya se dará cuenta el público de que es muy innovadora en cuanto a la temática para la época y que es atemporal, todavía está vigente. José Chu. Bueno, pues a mí esta es la película de Capra que más me gusta, quizá porque tenga los mejores recuerdos de cuando era pequeño. Vi más veces que Bellos Vivir, pero vi esta una vez que yo recuerde y la sigo teniendo grabada. Nunca se me olvidó el final de esta película, que no voy a desvelar porque hay alguno que no la ha visto. Pero sigue emocionándome, solo pensar en ella me sigue emocionando esta película de Capra. O sea que no se la pierdan los televidentes, porque se van a perder una de las cosas más bonitas que van a poder ver en la vida. Sí, yo estoy de acuerdo, por supuesto, y además en la línea de lo que decís al principio de la vigencia o de la actualidad. Claro, estamos hablando de la película del 39. Y años después, que han pasado unos pocos, pues podríamos hacer 15 películas parecidas. Seguramente, con muchos protagonistas en el Senado, en el Congreso, en fin, en estos foros, pues parecidos a los que van a ver en la película del Caballero sin Espada. Y está bien, claro, quizá es un héroe un poco forzado, por decirlo de alguna manera, o empujado, este ingenuo personaje del señor Smith, pero se empatiza enseguida con él. Es decir, está claro que todo el público se va a poner de parte de él por razones obvias y que no vamos a revelar hasta después de que la vean, ¿no? Bueno, pues vamos allá, vamos a ver esta película del año 1939, dirigida por el gran Frank Capra e interpretada por James Stewart, Caballero sin Espada. Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver una película de Frank Capra del año 1939, Caballero sin Espada, una película en la que está muy presente la honestidad. Es que vaya tema que plantea Capra ya en el 39, que vamos, que como habíamos dicho en la presentación de la película lo podríamos trasladar perfectamente a la actualidad. No nos suena nada raro todas estas cosas que vemos aquí. Que es difícil, que lo decía Luis al principio, sustraerse a la realidad de la película y no pensar en la actualidad, ¿no? Donde pues, cada día cualquier noticiario al que te acerques o cualquier periódico es igual, pues ves noticias un poco relacionadas con esta historia que le pasa al señor Smith, ¿no? Con sus compañeros en el Senado, los propios de su estado y con los demás, ¿no? que apoyan estas mociones o estos chanchullos ocultos, ¿no? En beneficio propio, en beneficio de unos pocos, normalmente poderosos, económicamente hablando, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente ahora está
la actualidad llena de situaciones como esta, ¿no? No es el caso de venir aquí a contar todas esas cosas, pero es verdad que la película está totalmente vigente. Y lo que tiene, claro, seguramente de denuncia o de relevancia es el momento que está hecha. Claro, estamos en el año 39, es Norteamérica, no está muy lejos el crack del 29, es decir, todavía Estados Unidos se está recuperando de todo eso y es una gran guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda está en ciernes, yo qué sé, es un momento delicado. Y a pesar de eso, pues Frank Capra se atreve, en esta película y en otras que conocemos de Frank Capra, a lidiar con eso y a presentar su punto de vista, digamos, de defensa, si lo queremos entender así, de valores, ¿no? Es el individuo al final contra el sistema en muchas de las películas de Capra. Sí, yo creo que es muy relevante el nombre del protagonista, ¿no? Bueno, Capra desde luego que está con la política del New Deal, ¿no? Está a favor de cierto socialismo, vamos a decir, que luego se cortaría de raíz, ¿no? Pues en los años 50. Pero el nombre de Smith, por los dos, porque al decir Smith, es el Smith, ¿no?, de Pocahontas, que es el Smith de todos los americanos. Parece que dices Smith y estás nombrando a los López de aquí, o a los Pérez, ¿no? Literalmente, Don Nadie o hijo de vecino es John Smith, literalmente. Pero John Smith es el de Pocahontas, claro, porque igual es uno de los primeros americanos, los nombres más comunes. Pero por otro lado está el otro nombre que le dan, que es Jefferson, ¿no? Claro, Jefferson es el que se enfrenta a Adams en la política. Adams es mucho más, mira más por la libertad, por los negocios, mientras que Jefferson es un crítico de los que hacen negocios por lucrarse absolutamente. Hay textos de Jefferson impresionantes, en contra de los que este Jefferson de la película está tirando. O sea que está muy bien elegido el nombre del personaje, tanto por el nombre de pila como por el otro nombre, que es un personaje vulgar pero que va a hacer cosas grandes. Claro, es un personaje que defendía mucho siempre Capra. Lo vimos también en Juan Nadie, con Gary Cooper, lo vemos luego en Qué bello es vivir. Es decir, cualquier ciudadano honesto y valiente puede plantar cara a los grandes poderes, bien sean los bancos, bien sea el Senado, o la prensa. Pero luego está el contexto de Estados Unidos, que Capra no va contra su imperio, no va contra Estados Unidos, porque nos muestra la grandeza del imperio. Si os dais cuenta, algo que se ve en esta película mejor que en cualquier otra, y es lo gigantesca que es la estatua de Lincoln. Sí. En esta película se ve perfectamente lo gigantesca, lo enorme que es, ¿no? El sitio donde está el contexto, ¿no?, que no es el Capitolio, el monumento donde está Lincoln, es también que recuerda a los antiguos monumentos griegos. Lincoln recuerda a Zeus en el Partenón, eso parece el Partenón y Zeus. O podríamos pensar también, el Coliseo de Roma se llama Coliseo, no porque el Coliseo le llamaran así, sino porque había una estatua de unas dimensiones muy parecidas a las de Lincoln ahí, de Nerón. El coloso era Nerón. Y en este caso Lincoln es un coloso, es el coloso, está representando el imperio. El imperio luego tiene esas cosas buenas y malas, pero esto es lo que Capra es un vendedor del imperio, es el mejor vendedor del imperio americano. A pesar de ser siciliano de nacimiento. Pero es el mejor, el mejor. Pero yo creo que él cree en esto. Claro, por eso lo vende mejor que ninguno. Que tenía ya la capacidad de abordar un tema tan delicado, porque está poniendo en entredicho algo que, bueno, hay un montaje, un collage de imágenes al principio cuando Jefferson Smith se da el tour por el campus de gobierno de Washington, y te van poniendo porciones de textos de lo que fue el inicio de la Constitución de Estados Unidos y de la Declaración de Independencia. O sea, las bases fundamentales de lo que cree el americano medio en aquella época. Y él está haciendo una película que ilustra que esto está corrupto en esta época ya. O sea, es un gran vendedor, pero ojo, que se atreve
a presentar un ángulo un poco oscuro Pero de América. Es que ha sido el crack ya, ¿eh? Y está levantándolo alguien con el que está de acuerdo, o sea, vamos, por un lado está viendo que lo que está haciendo el nuevo presidente, ¿cómo se llama el New Deal? Roosevelt, ¿no? Que Roosevelt sigue siendo pues como, yo qué sé, pues como un emperador bueno, César o con cualquier otro, ¿no? Frente a un Tiberio, ¿no? Pero él está defendiendo su país, adora su país, yo creo, Capra, y hace que lo queramos, porque nosotros hemos visto estas películas de pequeño y nos ha parecido el modelo. Estados Unidos era el ideal. Claro. Yo creo que sí es cierto lo que apunta Joséchu, que Capra lo tenía tan interiorizado, que lo transmite muy bien y lo hace muy creíble, pero también le pasa a Jimmy Stewart. Sí. Aparte de que es un excelente actor, Claro. era un gran defensor de los buenos valores americanos, del buen Se americano. convirtió en un icono, se convirtió en el icono de los valores de la pureza, ¿no? Del americano medio, de la nobleza. Porque hizo muchas películas de esa época, más que Gary Cooper, por ejemplo. Gary Cooper es que hizo más del oeste y tal, o Charlton Heston antiguas, pero es que James Stewart hace personajes de la época. Hace de este que es músico de la trompeta, hace de Glenn Miller. Bueno, es que él hizo de todo. Si nos fijamos en su filmografía, es de los actores más completos. Es capaz de hacer personajes bien contrarios. Quizá en esta etapa de su carrera, los años 30 y los años 40, sí que el tipo de personajes que le ofrecen y que interpreta van un poco en el perfil de los que le ofrece Capra, de buen americano, de honesto, de héroe sencillo, del pueblo, de ingenuo. Luego ya evoluciona Jimmy Stewart. ¿Os acordáis de esa película del conejo gigante que yo vi hace muchos años? Herbie. Muy divertido eso, yo no me acuerdo de ello. Y yo no sé qué pensáis, pero la carrera de Jimmy Stewart está muy marcada también por su relación con los directores, bueno, la relación, las películas que hace con los directores. Hay como está la etapa de Frank Capra, que es esta primera, Anthony que Mann, está la de Anthony Mann y la de Hitchcock. Y de Hitchcock, sí. Por no Más hablar de Anthony Mann, yo creo. de los otros directores con los que trabaja, como Lubitsch, Wilder, Henry Koster, Otto Preminger. Es que está... A mí el James Stewart que más me gusta para ser un hombre débil es el de Anthony Mann. Yo cada vez que veo una película de Anthony Mann y la vuelvo a ver, digo, pero ¿cómo se puede hacer una cosa tan bien hecha? Es que es impresionante. Pero era una apuesta segura este hombre, este actor era una apuesta segura. Es que era tan versátil, Ford, de todo, Ford, de su última época haciendo con Ford hace... ¿cómo Cheyenne, Cheyenne. El Club Social de Cheyenne, sí. Con Ford hace Balance. Liberty Balance. Y alguna otra hace con... Claro, Ford, que no lo hemos mencionado, si es que está con los John Ford mejores hace y los por lo menos mejores dos. están con él Pero porque... porque era una apuesta segura. Esta que se parece a Centauros del Desierto, que van a buscar a una niña también. ¿Valor ¿Dos de cabalgan ley? juntos? No, dos cabalgan... Son dos que van a buscar a una niña también que habían cogido los indios. No es de las más famosas de John Ford. No sé si el otro es William Holden o... Que hay una escena muy famosa que están los dos sentados a la orilla de un río. No sé si os acordáis de esa película. Yo no me acuerdo Ahora no me acuerdo. del título. No es Dos cabalgan juntos, pero es algo parecido. Son dos películas las que hace con John Ford. Con Capra rueda 3 películas que están entre las más famosas de su filmografía de Jimmy Stewart. Esta que acabamos de ver, Caballero sin espada, luego rodaría la archiconocida y deliciosa Qué bello es vivir, que es una de las películas más famosas de la historia del cine, ¿no? Y también rodó Vive como quieras, en el año 38, un año antes de esta. Mucho menos conocida, Vive como quieras. Pero también muy buena esa película, Vive como quieras. La palabra vivir en muchos títulos de Frank Capra es curioso, Sí. ¿no? Si nos fijamos, claro, el valor que él le da seguramente a la vida, según qué vida, ¿no? Lo que hablamos de los valores y de... En esos recorridos que mencionaba antes Luis por los textos de la Constitución y tal, se hace mucho hincapié en la palabra libertad, varias veces. De tener la libertad, lógicamente, de pues lo que él pretende. Cuando por fin se entera de a qué ha ido allí al Senado, que en principio no tiene ni idea el pobre ni de por qué está allí, pero bueno, cuando le acaban poniendo al día, sobre todo con la ayuda de Sanders, que es un personaje fantástico, el de Dean Arthur, pues bueno, él va a defender lo suyo, la libertad de poner ese albergue o ese juego el lugar para los niños. Y eso es lo que él no entiende, quiero decir, él no entiende que en aquel lugar, que para él es
y se ve cuando entra allí, ¿no? Como un santuario, y bueno, empieza a caérsele todo a los pies, ¿no? Porque no comprende nada de todo desde la ingenuidad. Claro, es un personaje llevado al extremo en cuanto a ingenuidad y plantaba allí, pues bueno, pues como un hombre de paja que le han elegido los que le han elegido para controlarlo, claro. Claro, porque es el contraste del hombre de la calle que entra no solo frente a los políticos, sino también frente a los periodistas, frente a todos los poderes, ¿no? Frente a todos los poderes. Recuerdo una película que cada vez que veo esta me viene a la memoria, que es la famosa Tempestad sobre Washington, sí. Pero ahí son políticos contra políticos, es que ni pintan nada, ni periodistas, ni nadie de la calle, ¿no? Son los entresijos del poder, vamos a decir, ¿no? La cocina del poder. Ahora que sacas este tema a colación, me gustaría, si os parece, comentáramos un poquito cómo se ha visto todos estos juegos de la política en el cine, porque hay películas que lo han tratado bastante bien. Una de ellas, una de las mejores, la que acabas de decir, de Otto Preminger, de Tempestad sobre Washington, sí. De Otto Preminger tiene otras muy buenas también. Hay una de los 7 días últimos, esta que él hace de presidente de gobierno, hace de presidente, 7 días que hicieron temblar al mundo, no me acuerdo. Kirk Douglas hace de militar, Burt Lancaster hace también de militar, ¿no sabéis qué películas digo? De Otto Preminger. 7 días que... No. O 6 días, no 5. 5, vete a saber. No me acuerdo. Pues esa también es los Estados Unidos, y hay muchas, ¿no? Pues, Los idus de marzo, más recientemente. Pero a mí lo que me llama la atención es que cuando vemos una película como Los idus de marzo, pensamos que es una apuesta valiente, un poco difícil y tal, pero luego cuando uno revisa las películas que se hacían en esta época, se da cuenta de que, pues lo que decíamos al principio, o sea, este tema se lleva tratando y denunciando desde hace muchísimo tiempo y está vigente. Sí. Pero era mucho más difícil hacer esta película en aquella época de lo que puede ser hoy en día. Hoy en día se acepta como natural. El umbral de tolerancia del público en 1939 en Estados Unidos era mucho menor que ahora. Entonces, no tenemos datos de cómo fue el estreno de esta película, pero hoy en día nadie se extraña, o sea, la figura en Los idus de marzo, estamos hablando de otra película, pero la figura del político corrupto hasta el punto de hacer mucho daño a otra persona para salvaguardar su carrera, no le extraña a nadie hoy en día, pero en 1939... ¿De qué año es la de Rosen, el político de Rosen? Eso será de principios de los 50, ¿no os acordáis del político de Rosen, esa película? Magnífica. Es que hay muchas, de todas formas, sí que uno de los matices principales entre las películas que se hacían de esta temática en los años 30 o 40, que se puede hacer ya la de Idus de marzo, que es de 2013-2014, es que en estas últimas sí juega un papel importante el cinismo y los finales no son esperanzadores, nada esperanzadores. Claro. En los años 40 sí son esperanzadores. Yo creo que son más realistas. Gana el bueno. Final, no lo sé. El mensaje de esta película, de esta que tratamos hoy, es: América no son estos señores que están en el Congreso, no, América es este que viene de fuera. Jefferson Smith, él es. Y como es noble y es honesta, al final vence. Vence. Sí, porque el final de esa vuelta atrás, el cambiar de opinión del senador Payne y declararse, pues podría no haber ocurrido. Quiero decir, la película podría acabar mal y sería incluso mucho más, desde mi punto de vista, más realista. Lo mismo que en Juan Nadie, sabemos que no se tira, pero se debería tirar, ¿no? De esa azotea donde, bueno, el final es más dulce. Pero no lo hubiéramos visto ni podríamos estar diciendo que se tendría que haber tirado. Yo creo que realmente lo que hablamos, Frank Capra creía en esto. O sea, su mensaje es en lo que él cree. Y si no creía en esto es como San Manuel Bueno Mártir, que aunque no creía hacía que los demás pasaran por el aro. Y desde luego manejaba, no era un hombre muy técnico, no era un director muy técnico. Hay unos fallos de récord. No mueve la cámara, y saltos de plano, quiero decir, pero hay tremendo. Unos planos de esto ocurre porque es una cosa que sabe un estudiante de dirección. Si vas a cambiar el eje, varíalo 30 grados y ya no salta el plano. No le preocupa, eso es que no le preocupa. Esto lo sabe Chema. Pero maneja también lo que es importante, todo lo demás, que no le importa. En la escena del sombrero, que se le cae 4 veces, que se le cae la tal, aparece
el Rains aparece delante, luego aparece con la hija, aparece en cinco sitios distintos. Pero es un ejercicio muy novedoso, es muy curioso ese plano. Pero las emociones las controla Sí, sí, también muy Frank bien, Capra. Tiene el tempo del público tan bien calibrado. Claro, es que si la ves una vez no te enteras de esos fallos, es que no te enteras, tienes Que que te verla lleva 3 donde veces. quiere. Sí. Sí, pero tiene cortes o planos Sí, que generales chirría. tan buenos que hay desde lo alto, digamos, del Senado, y de pronto hay cortes a un primer plano de James Stewart que también llaman Y mucho que la bien maneja los atención, ¿no? secundarios. Los ¿Has fijado en el secundarios, sí. papel del Del Billy presidente. Del presidente. El padre de Robert Downey, me sale Robert Downey Jr. No. Es su hijo es un actor de Ford de siempre, de los que montan a Y caballo. él es un actor de Ford. Él es del cine mudo del primer Sí, Ford, la sí. primera ¿Cómo época, se llama? sí. Además, Harvey, No, no sé si es Harvey Downey Jr. Jr. Es que Jr. es el hijo, que es el rubito de Río Rojo. ¿Os acordáis de esa escena romana que montan a caballo Benson? Y el otro es el otro, el rubito. Bueno, pues eso no No me acuerdo cómo se llama. Son Bueno, está parodias. estupendo el No era. presidente Claro, del claro. Senado. Ah, estuvo nominado al Oscar Sí, sí. como Es- secundario. Por eso yo digo que Frank Capra, su mensaje final es este, porque el último plano de la película es el presidente Sí, sí, sí. sonriéndose, como Sonriéndole, diciendo, dándole ánimo. Es que si no es al por él, no final, sigue. y Sí, sí. durante todo el proceso, Sí. él se sonríe a veces, es decir, él Tiene el apoyo es de un sus poco hijos. el omnipresente, que sabe que lo que está diciendo es verdad, que sabe que seguramente va a perder, pero que si puede le da un Una oportunidad. empujoncito Sí. para llegar hacia donde va. Yo creo que ese es el ayuda. mensaje final de Capra. Sí. Y muchas, claro, al apelar a la Constitución como para entretener todo ese tiempo, podía haber elegido una novela de, yo que Él sé. se da perfecta ¿no? cuenta de que La le va Constitución, ¿no? guiando Sanders. Lo podría Sí, haber sí. interrumpido. Sí, sí, sí. Ha dicho anteriormente que el público está ahí como invitado y que no debe intervenir, ni abuchear, ni aplaudir, ni nada. Pero lo permite. Bueno, y tenemos también a Claude Rains, que lo has mencionado tú antes, como este político, este senador corrupto, Sí. que está fenomenal. Consigue Claude Rains, redimirse. que podemos considerarle como uno de los actores que mejor supo seleccionar o que mejor le vinieron los papeles, porque no tiene muchas películas en su filmografía, es pero verdad. que las que aparece todas. son Casablanca, Casablanca, Senderos de Encadenados, Y, Senderos de Gloria es él también, ¿no? Lawrence de Arabia, Arabia que es la última que... ¿Y qué rango tiene No, este sí. hombre? Porque puede hacer del malo más perverso y Encadenados más también frío. Encadenados, sí. Puede El hacer del Robin de los cínico Bosques de... también sale, es Sí, que es verdad. Sí, sí, está muy bien Claude Pero- Rains, es un valor seguro también. claro, pero Sí, no, además tiene aquí un papel con muchos matices a lo largo de... Porque bueno, al principio es ese amigo del padre que es alguien que él admira y después se le cae y Payne adopta otra postura porque, bueno, pues al final... Pero es clave para la narración. Claro, Él claro. se da cuenta, no se acordaba que era amigo de su padre y le llega como un jarro de agua fría porque sabe lo que está haciendo, sabe la manipulación que está haciendo con el hijo de su amigo. Es, yo creo que Harry Carey, no me salía. Harry Carey se llama. Harry Carey Jr. es el actor de Ford. Es el Pero un presidente actor del de Senado, Harry la Carey. mitad de las películas de Ford, Harry Carey. Jagona más, no me salía. Perdona, que te he Carey. cortado, pero es Harry Carey. Carey, Harry sí. Carey. Carey. Ese es Carey, el presidente del Bueno, Senado. es que en Estados Unidos, ahora que dices Harry Connick Jr. y todas estas cosas, es que en Estados Unidos hay dos clases de aristocracia, los políticos y los actores. Sí, sí, ¿no? sí, hombre, por Sí, hay supuesto. dinastías, hay Hay dinastías. dinastías de... Están los son- Penn, están... Ay, Bueno, os voy a pedir ya secuencia o escenas de esta película, Luis. Hombre, la secuencia final. Me quedo con la secuencia final porque sé que vais a elegir a uno de los dos, el montaje de la visita por Washington. A mí me gustó mucho el montaje de la visita por Washington porque es preparación por contraste para lo que se va a encontrar después. Y es una cosa que maneja muy bien Capra. Te lleva a creer que ha encontrado su sitio, que ha encontrado su vocación, y en la siguiente secuencia lo machaca. Y esto es una de las maneras que tiene Capra de enganchar al público y de que invierta emocionalmente en el personaje y le siga durante todo el viaje. Pero me tengo que quedar con la secuencia final porque yo creo que es el corazón de la película. Bueno, el speech, que eso es un... Antes de madre desmayarse. mía. Magnífico, magnífico. El momento en el que Es lo está que yo nunca- realmente no vencido se puede y dice, olvidar. pues no me rindo y Pero es desfallece. porque le mira a Harry Carey. Es la mirada de Harry Carey. Es verdad, ¿eh? Estuvo Porque le da la nominado fuerza. James
James Stewart por esta película. Sí. Luego lo ganó el Oscar el año siguiente sí. por Historias de De Filadelfia, Filadelfia. que está también... Magnífico. Claro, es que es el año de lo que el viento se Maravilloso. llevó. Pero bueno, se lo Bueno, dieron a a ti, él. tú es que eres más de Cary Grant, yo soy más de James Stewart. Me ha sorprendido mucho que tu peli preferida de Capra sea esta. Me gusta que bellos vivir. Porque mucho. Arsénico. Hombre, Arsénico Arsénico también con está muy bien. pasión. vive Arsénico Dios. para mí. Con Sí, Cary Arsénico es Grant. magnífico, sí. Pero de las de James Stewart me quedo, la de Capra me gusta mucho, ¿eh? Pero esta es que esta se ha gustado a tiene todo el mundo. un toque de la infancia, joder, esta película la adoro, es una, Es eso. es Sí, una pero adoración. yo creo que Juan Nadie y Que Bellos Vivir son Hombre, que Juan mejores Nadie. películas que esta. Juan Nadie no es James Stewart. No, me refiero de Capra. Bueno, José Chu, ¿con Bueno, qué yo creo que el secuencia? protagonista, por lo menos en los títulos de crédito, es ella, no es él. Ella está Ajá. primero que Sí, que James no hemos Stewart, hablado nada de ella. ¿verdad? Tampoco hemos hablado de Thomas Mitchell. Tampoco. Porque Thomas Mitchell está magnífico y aunque podía haberme quedado con la final, pero se lo dejamos a José Mari, bueno, la decimos todos, pero me quedo con la comida de Thomas Mitchell y haciendo que igual estaba colocado, porque Thomas Mitchell tenía fama de beber bastante, pero que bien lo hace. Lo hace mejor que ella el estar colocado. pero ¿Cómo bueno. mira colocado y nos casamos? Ya todo- Es que es impresionante. Pero casi todo el mundo que nos sigue, y claro, los aquí presentes, ya se ha dado cuenta que tú siempre que sale Thomas Mitchell te quedas con Thomas A mí es que Mitchell. me encanta Thomas Mitchell, la verdad. Gran Es un actor secundario del lujo total, asiático, venezolano, europeo, un lujo total. Thomas Mitchell es uno de los grandes Con la comida te monstruos, quedas. ¿sí? Thomas Mitchell, De con protagonista es Cary Grant, de secundario es Thomas Thomas Mitchell. Mitchell. Y eso que casi todas las películas de Thomas Mitchell, las buenas, ¿no? Están en un paréntesis de años muy 30, corto. 40, sí. Sí, sí, muy corto. Esas 2 décadas. Uf, desde la dirigencia, Dios mío. Entonces me ponen los pelos de punta cuando me acuerdo de Thomas Mitchell en la dirigencia. No hemos mencionado, perdón, no hemos mencionado nada de Capra, pero qué bien hacía los castings, Ajá. qué bien elegía. Están impecables, todos. Todos. Sí, es que hay, yo Desde Taylor, tengo el la- empresario, todos. Ah, sí, Taylor. Es que la es- idea de que no hay secundarios, es que todos los hace protagonistas a papeles a lo mejor con poca relevancia de guión, digamos, o de extensión, y sin embargo se convierten en El artistas gobernador está principales, ¿no? magnífico, ¿eh? El gobernador Sí, de el papel, gobernador, de sí. papel cuché. A la mesa con todos los niños. Papel cebolla. El papel cebolla, sí, mejor. Hay el periodista corrupto, vamos, el que tiene dominados a todos los también, nuestros papeles fantásticos. Y cómo Otro maneja los personaje medios, ¿no? Magnífico, Cómo magnífico. toda La la película es campaña que magnífica, hace ¿Cómo pone a la prensa? Que a esa la es otra. prensa, ¿Cómo sí. Sí. A la prensa Capra? la solía poner mal, Capra. Pero hay que ser muy valiente cuando Sí. estás estrenando una película. Y los atropellos a Poner los a niños Carlos. es tremendo, ¿eh? No sé qué. Sí. Pues Sí. ¿Te toca a ti? ¿No me tengo yo la toca, palabra? me cedes la palabra. Gracias. Como somos del mismo partido, Cuidado que ya no la presentamos recuperas. al mismo estado. Pues no sé, a mí por hablar un poco de Jean Arthur, que me parece que está estupenda también, y además es otro personaje que gira, digamos, en su psicología, ¿no? a Sí, lo largo de la ambigüedad película, que le cómo cambia. provoca, ¿no? Y le cambia el personaje de cuando empieza a conocer a Smith, lógicamente, ¿no? Es lo que le hace cambiar. Y entonces esa escena que está grabada en sombra, en penumbra, ¿no? Cuando él ya ha decidido coger las maletas y ha tirado la toalla, y sin embargo ella es la que le convence. Para, hombre, ahora no te puedes ir, tienes que defender tu idea. ¿no? Pues del bote Entonces, de claro, compota que ha recibido, ¿cómo no va a eso volver? es, claro, Compota de su fresa. madre le ha mandado ya el tal. Y no sé, aparte del contenido de la escena y de que ella sea capaz de darle la vuelta a su trabajo, su idea o su opinión sobre el señor Smith, y ser ella la que le convence a él cuando él ya ha tirado la toalla y dice, no es mi sitio, eso al contrario de lo que pasaba cuando tú explicabas antes, de que pues se da cuenta que no y se tiene que volver a su sitio verdadero, ¿no? Donde estaba. Y ella le consigue convencer de que hay una idea y hay algo por lo que luchar y que no es el momento de irse, que tiene que ir, y ella le enseñará cómo defender esa idea, digamos, desde un punto de vista administrativo o legal. No te preocupes, que para eso estoy yo aquí. Sí, pero le hace Y está muy bien sentirse rodado, hay que Lincoln. decir, con un plano fijo también, la cámara no se mueve nada, ellos en sombra, pero eso es bonito, ¿no? Cuando pum, se levantan con ese ímpetu y salen corriendo. Sí, pero lo que consigue hacer el guión, ¿no? Hace que se sienta Lincoln. Sí, y al lado de la Yo estatua puedo- de Lincoln, claro, es claro. otra vez que él es como que va otra vez a la estatua como buscando respuestas, me imagino, ¿no? Y volviendo a leer, ¿en qué me he equivocado? Es como ir al Vuelve templo. a ver, sí, Sí, sí. o mira, Fíjate, en esta secuencia justo antes, un detalle, perdón, el último, para darnos cuenta de por qué James Stewart es tan buen actor.
mira el mismo texto que estaba leyendo el niño con el abuelo, ¿se entiende? Sí. ¿Eh? Y hace un gesto de reacción, es un medio primer plano de reacción y entiendes perfectamente lo que está pasando por su cabeza. Por eso es tan buen actor, por eso era una apuesta segura. Ay, a mí me encanta James Stewart. Habrá que poner más Es muy películas buena. en el callejón. Y todo lo sugieres, que no hemos dicho nada, que es simpático. El chaval, es bueno. Bueno, y no Esos hemos chavalines. hablado nada de las causas perdidas, pero bueno, creo que estamos todos de acuerdo que son las únicas por las que merece la pena luchar, ¿no? Sin duda. Bueno, nos vamos. Hasta la semana que viene.